Vamos a charlar con la psicóloga, la licenciada Anabela Cerventi, sobre la recesión sexual, que tiene que ver con el estrés y las emociones y por qué hoy cada vez los jóvenes argentinos tienen menos relaciones. Anabela, ¿cómo te va? Agustín, Carlín y Vicky te saludan, ¿todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, contentos de hablar con vos. ¿Cómo explicamos esta Igual. recesión sexual? Mira, es un fenómeno que viene llamando la atención ya hace varios años, en principio porque la tecnología supuestamente venía a facilitar el encuentro, venía a facilitar los vínculos y además porque nunca antes en la historia las cuestiones sexuales estuvieron tan disponibles, ¿no? Tanto Claro. el consumo de pornografía, que también trae sus problemáticas, ¿no? La libertad sexual, la apertura para hablar de estos temas y demás, y sin embargo nunca antes en la historia se tuvieron menos relaciones sexuales como ahora, como en la actualidad, ¿no? Entonces es un fenómeno que llama la atención. Y sobre todo algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, que en Japón el 43% de los jóvenes de entre 18 y 34 años aún son vírgenes, ¿sí? Entonces, socialmente algo está pasando con esto que obviamente impacta de lleno pues, en la pirámide poblacional, ¿bien? Demográficamente esto está cambiando las ciudades también, ¿sí? Tiene que ver el estrés, como decías vos, Agus, y tiene que ver también otras prácticas sociales, ¿no? Por ejemplo, que cada vez las personas tardan más en irse de la casa familiar porque cada vez es más difícil acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, no se gana tanto en autonomía. Ese es un factor social que influye. Claro, es como un círculo, ¿no? De que va una cosita, va a la otra. Y tocaste algo importante, la parte de sociabilización. ¿Sentís que nos vinculamos menos ahora y también por eso hay menos personas que tienen relaciones? Sí, por supuesto. El otro fenómeno que va de la mano con este, ¿no? Es el de la single culture, que se llama, ¿no? La cultura de la soltería. Fíjate que está pasando que cada vez más personas eligen, ¿sí? Y digo entre comillas, eligen estar solteras porque no lo hacen con completa alegría, sino porque termina siendo la mejor opción ante vínculos tan líquidos, Claro. ¿sí? Tan inespecíficos, tan riesgosos, porque también aparecen conductas sexuales de riesgo en estos vínculos más ocasionales que no llegan a una relación. Esta competencia de los vínculos frente a otros estímulos en nuestra vida cotidiana, como decía Aus, el estrés, por supuesto, ¿no? Que hace que el deseo y las ganas de conocer a alguien por nuestro cerebro sea puesto automáticamente a lo último de la lista porque no es fundamental para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van en detrimento de la manera en cómo nos vinculamos. Y, por supuesto, el avance de la tecnología que cambia nuestra manera de relacionarnos, ¿bien? Estamos pasando a un enfoque más egocéntrico y ya no tan sociocéntrico. Anabela, más allá del estrés, el otro día, charlando con un grupo de adolescentes, me decía que ellos, 18, 19 años, 20, ponele, recurren mucho hoy al tema, de la sustancia como para tener una mayor satisfacción a la hora de, justamente de una relación. ¿Esto en las estadísticas ha aumentado, por ejemplo, en los adolescentes? Muchísimo, y de hecho hay una disciplina que se estudia a partir de la psicología que es el chemsex, ¿no? Que es la sexualidad química, justamente, que tiene que ver con una sexualidad mediada justamente por el consumo de sustancias, sobre todo sustancias sintéticas además, ¿bien? También otro fenómeno que se estudia se llama Philip Zimbardo, un psicólogo muy conocido a quien admiro mucho y falleció el año pasado. Él hablaba de la procrasturbación decía él, ¿no? Las personas a lo largo del día recurren a la autosatisfacción sexual, entonces ya a la hora de salir, de terminar el horario de trabajo, que ya no tienen ganas de vincularse con otra persona, ¿no? Eso también ha ido en detrimento del encuentro. Yo, Anabela, te quiero preguntar, porque justamente hablabas por ahí de la pornografía y de cómo influye también lo que se habla o se dice en las redes sociales. ¿Cuánto eso puede llegar a afectar a la hora de tener relaciones y decir, mejor no, porque quizás no tengo ese rendimiento que puedo llegar a ver en las redes sociales? Total. Mira, el consumo de pornografía, sobre todo el consumo compulsivo de pornografía, también es algo a lo que hay que atender en principio porque es una fábrica de disfunciones sexuales justamente, ¿no? En principio por miedo al desempeño, por prejuicios sobre los cuerpos, porque además está cambiando completamente nuestra respuesta sexual biológica. Nuestra respuesta sexual es una respuesta que tiene 7 fases, ¿bien? Sin embargo, el consumo de pornografía que ahora tenemos a través de nuestros dispositivos tecnológicos es a través de videos
cada vez más breves. Ya no estamos hablando de la película erótica, ¿no? Que duraba muchísimo Claro. tiempo, ¿no? Que son videos de 40 segundos, de menos de un minuto, que hace que nuestra respuesta sexual sea acotada. Y eso no es lo que ocurre en nuestra respuesta sexual biológica. Necesitamos mucho tiempo para esa respuesta sexual. Entonces termina siendo insatisfactoria esa respuesta biológica, ¿bien? Con lo cual, ya si podemos prescindir del otro e ir a esta respuesta sexual más acotada que promueve el consumo de pornografía, la gente está yendo por este lugar. Y en este caso, Anabela, también la falta de relaciones lleva también a no querer vincularse ni estar con una persona, un enamoramiento, por ejemplo, que es lo que estamos hablando hoy, porque una cosa lleva a la otra, ¿o no? Sí, por supuesto. Y esto también, te digo, tiene que ver con esto de cómo la tecnología ha mediado nuestra manera de comportarnos, porque las personas ya no apuestan a proyectos de largo plazo, Claro. no tienen demora de la gratificación, no desarrollan tolerancia a la frustración. Y en un vínculo uno tiene que apostar a lo incierto, tiene que apostar a la incertidumbre, ¿no? Entonces se da este fenómeno que es, satisfacen su necesidad afectiva con bots, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un bot que es su mejor amigo, que lo cuida, que le valida, que consiente todo lo que hace, ¿no? Satisfacen esa necesidad afectiva ahí, y la necesidad sexual, la necesidad física, la satisfacen con un cuerpo ocasional, ¿sí? Que consiguen tal vez a través de una aplicación de citas, por ejemplo, con el cual termina ocurriendo una masturbación con otro cuerpo, pero no una Claro. relación, un vínculo sexual. Qué fuerte, ¿no? Anabela, yo quiero preguntarte porque uno cree que en estos momentos hay mayor libertad sexual, lo cual quizás Está vas a bueno. compartir, pero menos práctica puede llegar a ser la conclusión de esta actualidad. O sea, Sí, mayor lo hay. apertura. Sí, exactamente. Y de hecho, el ser humano, uno de los grandes temas existenciales es la libertad, ¿no? Cuando tenemos mucha libertad también nos hacemos lío, ¿no? Esto yo lo trabajo también con los chicos en la universidad. A veces tienen libertad para elegir cómo evaluar un tema y quedan paralizados, ¿no? Por ejemplo, cómo usamos esa libertad, cómo valoramos opciones, también está en detrimento porque justamente no estamos educando el criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque las soluciones hoy tienen que ser instantáneas, tienen que ser automáticas, las piensa un sistema de lenguaje y no las pensamos nosotros. Entonces, todas estas habilidades socioemocionales que estamos perdiendo, que no estamos desarrollando, bueno, se ven en toda práctica y conducta humana, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad. ¿Qué importancia tienen en este caso los padres como para aconsejar a sus hijos con este tipo de relaciones? Bien, sí. Un montón, ¿sabes por qué? Porque muchas veces los padres han tenido por ahí una educación sexual deficiente, y de hecho algo que les recomiendo muchísimo a los padres, por ejemplo, es que tengan ellos una charla de orientación sexual antes de hablar con sus Claro. hijos. Se pueden juntar todos los padres de un curso, por ejemplo, ¿no? Y pedir con un psicólogo, con un sexólogo, una charla de orientación sexual, que ellos mismos trabajen sobre prejuicios, creencias, mala información, y después puedan trasladarla y tener otro tipo de conversaciones con los chicos. Ok, Anabela, interesantísima esta charla, generó muchísima repercusión, así que nosotros somos Bueno. unos agradecidos con vos como siempre. Por favor, la agradecida soy yo, y cuando quieran, por supuesto, ampliamos, ya saben. Abrazo Gracias. grande. Otro para ustedes, que estén muy, muy bien. Chau, chau. Adiós. La palabra de la licenciada Anabela Cerventi, licenciada en psicología, hablando casualmente de esta recesión sexual, tocando varios temas, varias esferas. Es increíble porque vos charlas un poquito con Anabela y ahí nomás pim, 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 Sí, empiezan un ping-pong de a cosas. disparar un montón de cosas y siempre nos deja pensando. Lo cual está Totalmente. buenísimo. Está bueno el tema, ¿eh?